Todos sabéis que uxor uxoris en latín quiere decir esposa. Es una palabra solemne, seria. Aun sin saber latín, deduciríais fácilmente que medicus medici quiere decir médico. Posiblemente no conocéis aún el verbo arquesso, arquesis, arquessere, arquesivi, arquesitum, que significa llamar, hacer venir. Uxor medicum arquesitura est. Uxor está en nominativo, es el sujeto, la esposa. Medicum está en acusativo, es el complemento directo, al médico. Y arquesitura est es una perifrástica activa. Está formada por arquesitura, la forma femenina singular del participio futuro activo. ¿Por qué es la forma femenina singular? Porque va concertando con uxor, el sujeto. Y además del participio futuro activo, también está el verbo sum, aquí est, también en singular porque el sujeto es singular. Uxor, sujeto, la esposa, medicum, al médico, arquesitura est, va a llamar, la esposa va a llamar al médico. Podríamos decir algo parecido, pero más dramático, si lo pusiéramos en la perifrástica pasiva. Uxori medicus arquesendus est. Ya sabéis que el orden de palabras en latín es muy libre. Yo aquí he mantenido el mismo orden de palabras que en la frase anterior para que veáis claramente cómo cambian las desinencias. Por eso en primera posición aparece uxori, en segunda medicus. Esto en latín es posible, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Cualquier orden de palabras sería válido en latín, según en lo que quisieran insistir más o menos, lo pondrían al principio. La forma de perifrástica pasiva es arquesendus est. ¿Veis que se forma con el participio futuro pasivo o gerundivo más el verbo sum? El participio futuro pasivo está formado sobre el tema de presente con un sufijo nd. Arquesendus va en nominativo masculino singular porque concierta con el sujeto de esta frase, que es medicus. Y la esposa ahora se ha convertido en el agente, y en la perifrástica pasiva el agente va en caso dativo. Por eso aparece como uxori. Medicus, el médico, arquesendus est, tiene que ser llamado uxori por la esposa. Veis que tiene un matiz muy fuerte de obligación que no tenía la esposa va a llamar al médico. Viri, como sabéis, quiere decir hombre, indicando explícitamente sexo masculino. Hombre, varón, marido, cuando habla una esposa. Medicus, medici, lo acabamos de ver. Y el verbo curo, curas, curare, curavi, curatum, significa curar, cuidar y una serie de cosas parecidas. Vigilar. Virum medicus curaturus est. Virum, aunque va en primera posición, veis que está en acusativo, así que es el objeto directo. Medicus, que va en la segunda posición de la frase, es el nominativo y por tanto el sujeto. Y nos queda curaturus est, la perifrástica activa. Veis que está formado por el participio futuro activo, curaturus, que se forma del tema de supino más esa desinencia ur. Curaturus, naturalmente, está concertando con medicus. Virum medicus curaturus est, quiere decir, al hombre el médico lo va a curar. El médico va a curar al hombre, al marido. Cabría decir lo mismo, dramatizando más, usando la perifrástica pasiva. Vir medico curandus est. Curandus es el participio futuro pasivo,
el gerundivo del verbo curo. Veis que tiene esa nd característica del gerundio y del gerundivo. Curandus está en nominativo concertando con vir. Vir curandus est. El hombre tiene que ser curado. Médico, por el médico, dativo agente. Ya sabéis que en latín oratio, orationis quiere decir discurso, conferencia, lección. Cuando se da una conferencia o una lección, se habla de algo. Y en latín, para indicar eso de qué se habla, utilizaban la misma preposición que nosotros, de, aunque eso sí, siempre con el caso ablativo. El verbo scribo, scribis, scribere, scripsi, scriptum, seguramente ya lo conocéis, significa escribir. Magistro Pantuflo, oratio de arte etrusca, scribenda erat. Scribenda erat es perifrástica pasiva. El sujeto ya sabemos que tiene que estar en femenino singular, porque es scribenda. ¿Qué hay por aquí en nominativo? Femenino además. Oratio, orationis. Ese es el sujeto. Oratio, una charla, una conferencia, una lección. Scribenda erat. Tenía que ser escrita. ¿Y sobre qué? De arte etrusca. De arte etrusco. Solo nos queda magistro Pantuflo, el profesor Pantuflo. Está en caso dativo y es el agente. Entonces, una conferencia de arte etrusco tenía que ser escrita por el profesor Pantuflo. Fijaos que el verbo auxiliar erat está en pretérito imperfecto. Y esto lo hemos podido recoger perfectamente en nuestra traducción utilizando el verbo auxiliar español en pretérito imperfecto. Tenía que ser escrita. Algo parecido podríamos expresar, quitándole, eso sí, el matiz de obligación, construyéndolo con la perifrástica activa. Magister Pantuflus orationem de arte etrusco scripturus erat. Magister Pantuflus es el sujeto ahora y está en nominativo. Scripturus erat es la perifrástica. Scripturus, el participio futuro activo, está en nominativo singular masculino, concertando con Magister Pantuflus. El verbo erat está en pretérito imperfecto. En español tenemos que poner también en pretérito imperfecto nuestro verbo auxiliar. Iba a escribir. Ya solo nos queda el acusativo, orationem. Una conferencia. Y el tema de esa conferencia viene indicado con la preposición de arte etrusca, que casi queda igual en español, aunque en español diríamos de arte etrusco. Magister Pantuflus, el profesor Pantuflo, scripturus erat, iba a escribir, orationem, una conferencia, de arte etrusca, de arte etrusco. Bien, pues ya ha escrito la conferencia y la va a presentar. Docti spectatores magistri orationem de arte etrusca audituri sunt. ¿Cuál es el verbo? Audituri sunt. Esto es una perifrástica, activa o pasiva. Uri, activa. Todos sabéis que es del verbo audio. Audis, audire, audivi, auditum.
Está formado sobre el tema de supino, audit más ese sufijo ur, audituri. Audituri sunt. ¿Esto qué nos indica sobre el sujeto? Nos indica que es un masculino plural. Todos sabéis lo que quiere decir docto en español y podéis deducir fácilmente que en latín sería doctus, docta, doctum. También sabéis lo que quiere decir espectador y en latín era spectator, spectatoris. Docti spectatores son sabios, doctos, espectadores. Y está en caso nominativo. Docti de la segunda, spectatores de la tercera. Esto es el sujeto, que concierta con audituri. El complemento directo va en acusativo, orationem. Una conferencia, un discurso. Pero este acusativo lleva, dependiendo de él, un genitivo, magistri. La conferencia del maestro, del profesor. De arte etrusca es un circunstancial que indica el tema, construido con la preposición de y ablativo. De arte etrusco, sobre arte etrusco. Docti spectatores, los sabios, los doctos espectadores, audituri sunt, van a oír, orationem, la conferencia, magistri, del profesor, de arte etrusca, sobre arte etrusco, de arte etrusco. Vamos a intentar cambiar la perifrástica activa por la perifrástica pasiva. Ya sabemos que la perifrástica pasiva no significa exactamente lo mismo, que tiene un fuerte matiz de obligación, pero podemos hacerlo como ejercicio. En la activa, ¿cuál es el complemento directo? Orationem. Pues eso ahora se va a convertir en el sujeto, por tanto tiene que ir en nominativo. Oratio. Y oratio lleva, dependiendo de él, un genitivo. Magistri, el genitivo no cambia, en activa o en pasiva sigue igual. Tampoco va a cambiar nada el circunstancial que nos indica el tema de la conferencia, de arte etrusca. Y vamos con la forma de la perifrástica pasiva. Necesitamos tener muy claro el enunciado. Este ya sé que lo sabéis bien. Audio, audis, audire, audivi, auditum. Como en los gerundios del español, en el gerundivo del latín vamos a usar un sufijo en nd con el tema de presente. Audiendus, audienda, audiendum para hacer el gerundivo o participio futuro pasivo. Aquí lo necesitamos además concertando con oratio, es decir, en la forma femenina, nominativo y singular, audienda, y el verbo sum, audienda est. Y ya solo nos queda convertir el antiguo sujeto, docti spectatores, en el nuevo agente. Y para eso, como esto es una perifrástica pasiva, lo tenemos que poner en dativo agente. ¿Cuál es el dativo plural de doctus, docta, doctum? Doctis. Y de spectator, spectatoris, spectatoribus. Doctis, spectatoribus. Doctis spectatoribus, por los doctos, por los sabios espectadores. Magistri oratio, la conferencia del maestro de arte etrusca, sobre arte etrusco, audienda est, tiene que ser oída. Zipizape ya han hecho otra de las suyas, y esta vez su padre les ha puesto un castigo terrible. Les van a cortar el pelo al cero. ¿Cómo diríamos en latín? El pelo de los niños tiene que ser afeitado por el barbero. Tendríamos que utilizar la perifrástica pasiva si queremos dejar bien claro ese matiz de obligación. En latín, cabello se dice capillus, capilli. Aquí iría en nominativo, capillus. Sabéis que niño es puer, pueri, así que de los niños sería
puerorum. Para afeitar o cortar el pelo, en latín se utiliza el verbo tondeo, tondes, tondere, totondi, tonsum. Para la perifrástica pasiva necesitamos el participio futuro pasivo o gerundivo, que se hace sobre el tema de presente, es decir, tonde. Y hay que ponerle el nd del gerundivo, tondendus, tondenda, tondendum. Tiene que concordar con el sujeto, capillus, entonces tondendus, y el verbo sum, est. El barbero en latín es tonsor, tonsoris. Aquí, como es un agente, tendría que ir en dativo, tonsori, por el peluquero. ¿Podríamos decir esto mismo utilizando la perifrástica activa en vez de la pasiva? Al 100% no sería lo mismo, porque la perifrástica pasiva tiene matiz muy fuerte de obligación, en cambio la activa no tiene ese matiz. Pero bueno, podríamos hacer algo aproximado. Podríamos decir, el barbero va a cortar el cabello de los niños. No es lo mismo que tiene que cortar, pero en la mayor parte de los contextos puede querer decir algo bastante parecido. Ahora el barbero es el sujeto, tiene que ir en nominativo. Naturalmente el nominativo de tonsor, tonsoris es simplemente tonsor. ¿Cuál es el tema de supino del verbo tondeo, tondes, tondere, totondi, tonsum? Es tons. Entonces el participio futuro activo es tonsurus, tonsura, tonsurum. El sujeto es tonsor, nominativo masculino singular. Entonces necesitamos el nominativo masculino singular, tonsurus. Y el verbo sum, est, tonsurus est. El cabello, que en la perifrástica pasiva era el sujeto, ahora pasa a ser el complemento directo. Tenemos que ponerlo en acusativo. Y el acusativo de capillus es capillum. Y solo nos queda de los niños, que se queda en genitivo igual que estaba, puerorum. Y como diría Phineas en latín, ya sé lo que vamos a hacer hoy, pues diría, iam scio, quid hodie facturi simus. ¿Cuál sería el sujeto de facturi simus? En esta frase no aparece explícito, igual que en español tampoco, pero si se quisiera hacer explícito, el sujeto sería nos. El participio facturi está en nominativo masculino plural porque concierta con ese sujeto implícito nos. ¿Veis que facturi simus está en subjuntivo? Si fuera en indicativo sería facturi sumus. Pero en latín las interrogativas indirectas casi siempre tienen que ir necesariamente en subjuntivo. En español, por el contrario, lo normal es que las interrogativas indirectas vayan en indicativo. Por eso, aunque lo que literalmente en latín dice es vayamos a hacer, facturisimus, al traducirlo, lo correcto es traducir vamos a hacer. Y mientras Phineas y Ferb se divierten y se dedican a hacer sus cosas porque quieren, sin que nadie los obligue, el agente Pi, por el contrario, tiene que cumplir con su obligación. ¿Cómo le daría en latín las órdenes el mayor Monogram? Tibi agens Pi malevolus doctor Dophenesmirzus detinendus est. Y el agente Pi saludaría muy marcialmente y se iría a cumplir su misión, porque lo que le han dado es una orden, una obligación, y por eso se la han dado en la perifrástica pasiva. El sujeto paciente, además de estar en nominativo, es masculino y es singular. Es el malevolus doctor Dophenesmirzus.
Por eso detinendus, que tiene que concertar con el sujeto, también es nominativo, masculino y singular. El agente, quien realiza la acción, va en dativo, porque estamos en una perifrástica pasiva. Y es ese tibi que hay al inicio de la oración. Pero aunque tibi va en dativo, a su lado aparece agens pi. Agens pi está en vocativo. Aunque tibi y agens pi se refieren a la misma persona, tibi va en dativo porque es el agente y agens pi va en vocativo porque es una especie de exclamación. Con esto completamos el estudio de los participios. Como recordaréis, lo empezamos estudiando los participios concertados, los usos más comunes que afectan a los 4 participios que existen en latín. Luego estudiamos los participios absolutos, que solo se construyen normalmente con el participio presente y el participio perfecto. Y en este último vídeo hemos visto la perifrástica, que se construye con el participio futuro activo y con el participio futuro pasivo. Ahora que ya sabéis la teoría, lo más importante es practicar mucho traduciendo, que es lo más difícil, pero también puede ser lo más divertido.